Ah, vamos a iniciar con un repaso de lo que son las reglas básicas de las derivadas. Tenemos como una de las principales reglas la regla del producto, ¿verdad? La cual dice que si tengo una multiplicación de dos funciones, entonces la regla a aplicar es que vamos a tomar la primera función sin derivar y la vamos a multiplicar por la segunda función derivada más la segunda función sin derivar por la primera derivada. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Luego la regla del cociente dice que si tenemos una división de dos funciones entonces y las queremos derivar, entonces vamos a tomar la derivada de la primera función, de la función que está en el numerador, la vamos a multiplicar por la función sin derivar del denominador, menos la derivada de la función del denominador por la del numerador sin derivar. Todo esto dividido entre la función que está ubicada en el denominador elevada al cuadrado. Entonces de esta manera eh, resolvemos lo que es eh, la división, o vamos a derivar lo que es la división de dos funciones. Luego otra regla importante que vamos a estudiar más adelante, sí, ¿verdad? Es la regla del producto, perdón, la regla de la cadena, la cual dice que si tenemos una composición de dos funciones, entonces vamos a derivar la función de afuera por la derivada de la función de adentro, como se muestra en este de acá, en ese cuadrito. Otra regla básica es la regla de la función exponencial. Si tenemos una función elevada a otra función, una función exponencial elevada a otra función, y queremos derivarla, entonces la derivada sería e elevado a la u sin derivar por la derivada de la función que se encuentra en el exponente. Algo similar funciona con la derivada del logaritmo. Si yo tengo un logaritmo de una función, entonces vamos a tener que, aplicando la regla del logaritmo, es 1 sobre u, donde u es el argumento que está en el logaritmo natural, por la derivada del argumento, aplicada de esta manera. Igual vamos a ver algunos ejemplos y vamos a iniciar nuestro repaso con la regla de la potencia, ¿verdad? Que es la básica, y la cual dice que si tenemos eh, una potencia, una variable elevada a un exponente n, entonces vamos a tomar el exponente, lo vamos a poner a multiplicar por la variable y al exponente le vamos a restar 1. Esa es la regla general. Veámoslo acá con algunos ejemplos. Entonces, tenemos los siguientes ejemplos. En este caso, por ejemplo, el n sería 5, ¿verdad? Entonces, aplicando la regla, pasaríamos el 5 a multiplicar el x a la variable y al exponente le restamos 1. Entonces nos quedaría que esto es 5 por x elevado a la 4, de esta manera. Ahora, por ejemplo, si tenemos x elevado a la 3, entonces igual, ¿verdad? El n en este caso está representado por el 3. Lo pasamos a multiplicar la variable y a la variable le restamos 1. Entonces nos va a quedar que esto es 3 por x elevado a la 2. Ahora, en este otro caso, la variable está con un exponente negativo.
Entonces pasaríamos el n, que es el negativo, menos 2, por x a la menos 2 menos 1, ¿verdad? Porque esa es la regla, le restamos 1 siempre, no importa que sea negativo. Y entonces tendríamos acá menos 2 por x a la menos 3. Ok, aplicando las reglas de las potencias, dice que no podemos tener potencias con exponente negativo. Entonces me quedaría menos 2 por 1 sobre x elevado a la 3 y el exponente pasa a ser positivo. Ahora realizamos esta multiplicación de fracciones y nos quedaría como resultado menos 2 sobre x elevado a la 3, ya que multiplicamos 2 por 1, que sería menos 2, y 1 por 3 sería x elevado a la 3. Ok, aquí cuando tengamos un radical, recordemos que hay una regla que dice que si yo tengo el radical, la raíz enésima de x a la m, siempre yo puedo transformar este radical en una potencia con exponente fraccionario, donde el exponente m pasa a ser el numerador y el índice pasa a ser el denominador. En este caso tenemos la raíz cuadrada y aquí tenemos x a la 1. Por ese motivo me queda x elevado a la 1 medio. Ok, aplicando la regla del producto, tomaríamos el exponente, que es 1 medio, por x, y entonces tendríamos 1 medio menos 1, y entonces esto nos daría como resultado 1 medio por x a la menos 1 medio, y como aplicamos anteriormente, ¿verdad? No se permiten las expresiones que tengan exponente negativo, entonces esa pasaría al denominador, me quedaría 2 por x a la 1 medio con el exponente positivo ahora, y posteriormente tendríamos que esto es 1 entre 2 raíz cuadrada de x. Recordemos que tenemos que regresarlo a la forma radical, ¿verdad? Entonces de esta manera se aplicaría la regla de la potencia cuando tenemos un radical. Ok, acá tenemos otra regla, ¿verdad? Que ya les había mencionado, que es la regla del producto para derivar dos funciones, ¿verdad? Entonces tenemos la función u y la función v y se están multiplicando. Entonces conviene encontrar o saber determinar cuál es u, luego encontramos la derivada de u y luego determinamos cuál es v y derivamos v, y luego lo que hacemos es que lo sustituimos en esta fórmula. Sería la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la la primera sin derivar por la segunda derivada. Esa sería una manera de aprenderse esa regla, ¿verdad? Ok, vamos a aplicarla en este ejemplo. Entonces aquí tendríamos que identificar que este primer paréntesis va a representar u. Entonces decimos, ok, si u es de la forma 3x más 1, entonces la primera derivada de u sería 3. Porque recordemos que la derivada de una constante es 0, ¿verdad? Entonces no la colocamos. Ahora nos vamos a la otra parte. Si v es igual a x elevado a la 2 menos 5, entonces la primera derivada de v o v' sería 2x y la derivada de menos 5 sería 0. Ok, entonces aplicando la fórmula tendríamos un producto. La fórmula dice que si queremos derivar el producto sería
u' por v sin derivar más v' por u sin derivar. Y sustituimos. ¿Qué dijimos que daba u'? 3. ¿Qué va a dar v? ¿O qué representa v? X a la 2 menos 5. Más de la fórmula. Ahora la derivada de v, sí, sería entonces 2x. Y luego tendríamos u sin derivar. Y u sin derivar es 3x más 1. Ok, ahora ahí ya está derivado. Lo que sigue a continuación sería el proceso algebraico de acomodar esta expresión. Vamos a multiplicar el 3 por la x a la 2. Entonces tendríamos 3 por x elevado a la 2. Repito el procedimiento con el menos 5. 3 por 5 sería menos 15. Luego multiplico 2 por 3 sería 6 y x por x sería x a la 2. Y repito el procedimiento ahora con el 1. Y entonces me quedaría más por más da más. 2 por 1, 2. Y la x, como no tiene con quién multiplicarse, se conserva. Luego sumamos los términos que son semejantes. En este caso son semejantes, recordemos, los términos que tienen las mismas letras con los mismos exponentes. Entonces tenemos 6x a la 2 va a ser semejante con 3x a la 2, que son los que estoy marcando con un circulito. Ahora, como ambas cantidades son positivas, se suman los coeficientes numéricos. 3 más 6 me daría 9 por x elevado a la 2. Luego seguiría, para irla ordenando de forma descendente, entonces tendríamos 2x. Ese no tiene un término semejante que le podamos sumar o restar, entonces simplemente lo escribimos. Y por último el menos 15, igual, ¿verdad? No tiene término semejante, entonces simplemente lo bajamos y lo colocamos. De esta manera tendríamos la primera derivada de la función f. f', o si queremos le agregamos f' de x. Seguidamente tenemos la siguiente ejemplo. Entonces, igual que hicimos en el caso anterior, vamos a determinar cuáles son o qué va a representar u y qué va a representar v. Antes vamos a recordar que si tenemos la función, las funciones trigonométricas dijimos que son seno, coseno, tangente, y las cofunciones cotangente, secante y cosecante. Entonces la derivada del seno va a ser el coseno, la derivada del coseno va a ser menos seno, la derivada de la tangente va a ser secante al cuadrado de x, cotangente, la derivada de la cotangente va a ser menos cosecante al cuadrado de x, la derivada de la secante sería secante al cuadrado por tangente de x, y la derivada de la cosecante de x va a ser menos cosecante de x por cotangente de x. Ok, entonces acá tenemos que nosotros decimos que si u está representado por x a la 2, entonces u' sería 2x. Ahora, si v está representado por el seno de x, entonces d de v, o sea, la derivada del seno, dijimos que es el coseno de x. Ok, entonces, aplicando la propiedad, recordemos que si tenemos u por v, entonces la propiedad o la primera derivada del producto dijimos que es u' por v sin derivar más v' por u sin derivar. Y entonces sustituimos. U' es 2x por v,
que sería el seno de x, más v', sería el coseno de x, por u sin derivar sería x elevado a la 2. Ven que yo aquí utilicé ddv, ¿verdad? Pero pude haber hecho simplemente v' para evitar tener que escribir esta d, ¿verdad? Entonces simplemente decimos v' y ya, para evitar mayores confusiones, porque luego vamos a ver casos que tienen que ver con el ddv, que se va a llamar diferencial de v. Bueno, pero eso es otro tema. Ahora acá, igual que hicimos con el caso anterior, este 2 multiplica el seno, ¿verdad? Si hubiese una suma, pues tendríamos que multiplicar por ambos términos, pero en este caso me queda simplemente 2x seno de x más x a la 2 por el coseno de x. Y entonces esto sería f' o f' de x. Cualquiera de las dos estaría bien escrito. Simplemente es señalar correctamente esto, ¿verdad? Ok. Seguidamente vamos a encontrarnos con el otro ejemplo del producto, ¿verdad? Solamente que en este caso tenemos las siguientes funciones. Tenemos que u es igual a x a la 2. Entonces u' sería 2x. Ahora, si v es igual a tangente de x, entonces la derivada de v o v', dijimos que era la secante al cuadrado de x. Ok. Entonces, aplicando la regla del producto, igual la volvemos a copiar, decimos u por v. Copiando esto es la única manera en que nos la podemos aprender, ¿verdad? Entonces tendríamos u' por v sin derivar más la derivada de la segunda por la primera sin derivar. Y sustituimos, entonces tendríamos que u' es 2x, mientras que v sería tangente de x. Si hubiese una operación de suma, entonces sería correcto meterla dentro de un paréntesis, pero en este caso no es necesario. V' decimos que es la secante al cuadrado de x por u sin derivar, que sería entonces x a la 2. Entonces en este caso nos quedaría 2x tangente de x. No ponemos el punto, ¿verdad? Entendemos que cuando aparecen dos variables, en este caso x y tangentes, inmediatamente asumimos que es una multiplicación, ¿verdad? Aquí tendríamos x a la 2 por la secante al cuadrado de x. Entonces esto sería la primera derivada de la función f que me están dando acá arriba. Entonces de esa manera se realizaría este ejercicio. Ok. Seguidamente vamos a observar ahora la regla del cociente. La regla del cociente es muy similar a la del producto, solamente que esta tiene dos detalles adicionales, que son que en lugar de una suma vamos a tener una resta, pero la parte de arriba es exactamente igual que la del producto, a excepción de eso, y que la derivada que está en el denominador la vamos a elevar al cuadrado. Entonces lo primero que hacemos es identificamos cuál es u y cuál es v. Cuál va a ser u, generalmente la función que está ubicada en el numerador, y v, la que está ubicada en el denominador. Entonces vamos a derivar la primera derivada, la derivada de arriba del numerador, por la derivada de abajo sin derivar, menos la derivada de abajo
por la de arriba sin derivar, entre la derivada de abajo elevada al cuadrado. Esa es la forma o la frase que deberíamos aprendernosla para aplicarla. Ok, yo estoy utilizando u y v para que sea diferente de f, pero en algunos textos, qué sé yo, yo puedo decir que tengo f o g. Igual, ¿verdad? Se aplica lo mismo, solamente que cambian las letras, pero al final la fórmula sigue siendo igual. Ok, veamos aquí un ejemplo. Entonces tenemos la función f de x igual a x a la 2 entre x más 1. Entonces decimos que si u es igual a x elevado a la 2, entonces u' sería 2x. Ahora, que si v es la función que está en el denominador, o sea, x más 1, entonces la derivada de v sería 1. Entonces, si aplicando la fórmula, igual que lo hicimos en el caso anterior, ¿verdad? U entre v sería la derivada de arriba por la de abajo sin derivar menos la derivada de la de abajo por la de arriba sin derivar entre v elevado a la 2. Y entonces sustituimos los valores que hemos encontrado. U' en este caso es 2x, v es x más 1 menos de la fórmula, ¿verdad? V' que es 1 por u sin derivar, que es x elevado a la 2, entre todo esto lo vamos a dividir entre la derivada o la función que está en el denominador elevada al cuadrado. Ok, entonces tendríamos que este 2x multiplica a los dos términos que están dentro del paréntesis, me quedaría 2 por x elevado a la 2. Repito el proceso, pero ahora con el 1. Y entonces me quedaría 2x por 1 sería 2x. Luego repito aquí, menos por más me daría menos x elevado a la 2. Entre, y en el denominador tenemos x más 1 elevado a la 2. Aquí vamos a restar estos términos que son semejantes. Vean que tenemos, ambos términos tienen x a la 2, solamente que uno está positivo, el otro está negativo, entonces se restan. A 2 le resto 1, recuerden que aquí hay un 1 imaginario, ¿verdad? Un coeficiente menos 1. Entonces a 2 menos 1 nos queda 1, x elevado a la 2, aquí hay un 1, ¿verdad? Pero no lo colocamos, entre 2x, y en el denominador tendríamos entonces x más 1 elevado al cuadrado. Ahora, si ustedes observan con detalle, en el numerador yo puedo factorizar una x. Entonces me quedaría x más 2 entre, en la parte de abajo tendríamos x más 1 elevado al cuadrado. Pero estos dos, los que están dentro de los paréntesis, se parecen porque tienen variable x, porque es una suma, pero varían con el coeficiente numérico 2 en la parte de arriba y 1 en la parte de abajo. Por lo tanto, no se podrían cancelar, y te finaliza el ejercicio ahí. Ok, seguidamente tenemos esta otra función, ¿verdad? Entonces, igual que hicimos en el caso anterior, lo primero que hacemos es identificar cuál es u y cuál es v. Entonces decimos que u es igual al seno de x. Entonces la derivada de u o u', la derivada de u sería el coseno de x. Ahora, si v es igual a x elevado a la 2, entonces v' o la derivada de v sería 2x. Entonces, igual que hicimos en el caso anterior, copiamos la fórmula u entre v
y lo vamos a derivar. Entonces sería la derivada de la de arriba por la de abajo sin derivar, menos la derivada de la de abajo por la de arriba sin derivar, entre la de abajo elevado al cuadrado. Ok, y sustituimos los valores que hemos encontrado. Entonces u' es coseno de x, v es x elevado a la 2, menos v', que es 2x, por u sin derivar, que es el seno de x, entre v, que sería x a la 2 elevado a la 2. Entonces arreglamos un poquito esto, ¿verdad? Entonces generalmente acostumbramos a colocar la variable de primero, x a la 2 por el coseno de x, menos 2x entre el seno de x, y todo eso está elevado al cuadrado. Entonces tendríamos que esto es x elevado a la 4. Ok, no se puede factorizar. Bueno, arriba se puede factorizar una x, pero sí, sí la podemos factorizar, ¿verdad? Entonces tendríamos, factorizamos x arriba como factor común, me quedaría x por el coseno de x, menos 2 por el seno de x, entre x a la 4. Entonces este x que está afuera se cancela con uno de estos cuatro, de tal manera que me quedaría x coseno de x menos 2 seno de x, entre x elevado a la 3, y ya no puedo cancelar más. Entonces ahí finaliza el ejercicio. Ok, tenemos aquí otro ejercicio. En este caso el ejercicio es x a la, escrito de esta manera, ¿verdad? En la parte del numerador tenemos que u es 3e a la x menos 4x elevado a la 5. Entonces la derivada de esto sería 3 por e a la x por la derivada de x, que sería 1, menos la derivada de esto sería 4 por 5, y aquí le restamos 1, me queda 4. Entonces arreglamos un poquito esta derivada, me quedaría que esto es 3e a la x menos 4 por 5, 20, x elevado a la 4. Ahora repetimos el procedimiento para v. V es la raíz cuadrada de x. Pero si lo arreglamos un poquito, me quedaría que x es 1 elevado a la 1 medio. Y entonces v' sería 1 medio por x a la menos 1 medio, restándole el 1 ya de una sola vez. Esto habíamos dicho que es lo mismo que tener 1 entre 2 x a la 1 medio, y esto es lo mismo que tener 1 entre 2 raíz cuadrada de x. Ok, entonces nos venimos y aplicamos la regla, ¿verdad? Tenemos que esto es u y que esto es v y que lo queremos derivar. Entonces tendríamos la derivada de u por v sin derivar menos la derivada de v por u sin derivar, entre v elevado a la 2. Ok, entonces sustituyendo las cositas que hemos encontrado, diríamos que g' es u derivado, que es 3e a la x menos 20x elevado a la 4, por v, que es x a la 1 medio,
menos v, que dijimos que era v derivado, perdón, que es 1 entre 2 raíz de x, lo ponemos entre el paréntesis, por u sin derivar, y u sin derivar es 3e a la x menos 4x elevado a la 5. Y todo eso está sobre v, y v dijimos que era la raíz de x, y esto está elevado al cuadrado. Ok, aquí van a pasar algunas cosas, ¿verdad? Entonces tendríamos que g', esto es una g, ¿verdad? La multiplicamos toda por esto. Recordemos que esta expresión es lo mismo que tener la raíz cuadrada de x. Entonces tendríamos que este multiplica a este de acá. Entonces me queda 3 raíz cuadrada de x por e elevado a la x. Luego repito el procedimiento de este por este. Me quedaría menos 20 x a la 4 raíz cuadrada de x menos este multiplica a este de acá, aplicando ley de signos, menos por más da menos. Entonces me quedaría 3e elevado a la x sobre 2 raíz de x, y luego repito el procedimiento de este por este. Me quedaría más 4x elevado a la 5 entre 2 raíz de x. Ahora este índice con este exponente se cancelan, y todo esto me queda dividido entre x. Ahora aquí hay algunas cosas que podríamos simplificar, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la siguiente situación. Tendríamos que g' es igual a está complicado, ¿verdad? Lo dejaríamos ahí mejor. Solamente lo único que podríamos hacer es escribirlo otra vez. Raíz de x. Bueno, tal vez aquí lo pudimos haber ordenado, colocando primero la expresión tres e a la x por la raíz de x. Ve que ahí están las tres partes, ¿verdad? Menos 20 x elevado a la 4 raíz de x menos, aquí tendríamos 3 e a la x entre 2 raíz de x, y aquí 4 entre 2 me da 2x a la 5 raíz de x, y eso dividido entre x. Todo esto dividido entre x. Se pudiera trabajar un poquito más, sin embargo, sería un poquito complicado, ¿verdad? Pero se puede hacer, se puede intentar. Pero dejémosla ahí, porque el objetivo aquí es aplicar simplemente la regla del cociente.
Ok, aquí tenemos la regla de una función exponencial. Dice que si tenemos una función exponencial elevado a un determinado exponente y este exponente es otra función, entonces vamos a encontrar que la derivada o la primera derivada es e por elevado a la g de x normal, ¿verdad? Por la derivada de lo que tengamos en el exponente. Veamos esto con unos ejemplos para que nos quede más clarito. Por ejemplo, aquí tenemos la función g, que es la que está ubicada en la parte de arriba, que es menos x elevado a la 2. Entonces g' sería menos 2x. Entonces, de acuerdo a esa regla, tenemos aquí la función f de x, que sería e a la g de x. Entonces, la primera derivada de esto, de acuerdo a la regla que acabamos de ver, es e a la g de x por la derivada de g de x. Entonces, escribiríamos que f' es de la siguiente manera: e a la menos x elevado a la 2 por la derivada de g de x, que sería menos 2x. Y generalmente lo que hacemos es que acomodamos esto, ¿verdad? Los números los ponemos y las letras las ponemos de primero. Entonces me quedaría menos 2x por e a la menos x elevado a la 2. Aquí podríamos aplicar la regla de que no puede haber un exponente negativo. La podríamos pasar al denominador para aplicar esa regla, ¿verdad? Entonces me quedaría menos 2x entre e a la x elevado a la 2. Y de esta manera quitamos el menos que tiene el exponente, ¿verdad? Pero, y ahí finalizamos, ¿verdad? Ok, entonces veamos otro ejemplo de esta regla. Acá tenemos la función del seno. Por las reglas de trigonométricas ya vistas anteriormente, la derivada del seno es coseno, ¿verdad? Entonces podríamos derivar de manera rápida, decir que eh, esto es e por el seno de x por la derivada de lo que está arriba. La derivada de lo que está arriba es el coseno de x, y entonces simplemente la acomodamos o la dejamos ahí, ¿verdad? Entonces f' sería el coseno de x por e seno de x, y ahí finaliza el ejercicio. Ok, seguidamente tenemos esta otra regla que habla sobre si tenemos una función cuya base es un número entero o un número real cualquiera. Entonces dice que tenemos que aplicar esta regla. Entonces aquí tendríamos que f', aplicando esta regla para la función exponencial que tiene un número real, entonces tendríamos que es 2 a la x por el logaritmo natural de la base, y en este caso la base sería 2, de esta manera. Entonces seguidamente tendríamos ahora la última regla, que es la del logaritmo, que dice que si tenemos un logaritmo y en el argumento del logaritmo hay una función, entonces la derivada sería 1 sobre el argumento, o sea 1 sobre g por la derivada del argumento, por g'. Entonces veamos aquí el siguiente ejemplo. Tenemos que u, o sea el argumento,
en este caso, que lo vamos a llamar u, es x a la 2 más 1. Entonces la derivada de u sería 2x. Ok, entonces la derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento, que en este caso corresponde a x a la 2 más 1, por la derivada del argumento, que en este caso corresponde a 2x. Entonces lo que hacemos es que juntamos todo aplicando la propiedad de la multiplicación de fracciones y nos quedaría 2x entre x a la 2 más 1. De esta forma sería como se deriva esta función. Acá tenemos la función logaritmo natural de seno. Entonces igual, ¿verdad? Ubicamos que la función u es el seno y entonces tendríamos la siguiente situación. Diríamos que f' es 1 entre el seno de x por la derivada del seno, que sería el coseno de x. Luego lo que hacemos es que juntamos todo y entonces tendríamos coseno de x entre el seno de x, y por las identidades trigonométricas sabemos que esto es la cotangente de x. Coseno sobre seno es igual a cotangente de x, y de ahí quedaría derivada esta función. Una propiedad similar se aplica si el logaritmo es de otra base que no sea un logaritmo natural. Puede ser una base entera cualquiera. La condición es que la base tiene que ser un número mayor que 0. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el logaritmo natural de 2. Aplicando esta regla, tendríamos que f' de x es igual a 1 entre x por el logaritmo natural de la base, que en este caso la base corresponde a 2. Entonces lo que correspondería aquí es arreglar un poquito esta representación para que se vea bonita. Colocamos el 1 en el numerador y debajo en el denominador iría x por el logaritmo natural de 2. De esta manera quedaría derivada esta función. Acá tenemos una función un poquito más larga. Igual, ¿verdad? Observamos que tenemos la base diferente de 10 o de e, y entonces aplicamos la propiedad del logaritmo. Dice que esto es 1 sobre 3x más 1. La derivada de 3x más 1 es 3, y eso lo tenemos que multiplicar por el logaritmo natural de 5. Y ahora juntamos todo. Entonces tendríamos que f' es igual a 3 sobre 3x más 1 por el logaritmo natural de 5. De esta manera se derivaría esta función. Bueno, muchachos, esto es todo. Muchas gracias.